Mi hermano me robó el auto. Mis padres me culparon. Dije la verdad. Ahora él y mi padre están en prisión. Mi abuelo me regaló dinero para estudiar en el extranjero, pero mis padres lo usaron en secreto para pagar la matrícula universitaria de mi hermana. Los perdedores no merecen estudiar en el extranjero, se rieron. Así que corté lazos con mis padres y contraté a un abogado para demandarlos. Pero más hechos salieron a la luz. Tuve una infancia feliz en una familia muy común. Íbamos de picnic con mis padres, y tengo recuerdos de correr por el parque, acompañada por la cálida sonrisa de mi madre. Todo se sentía como un tesoro irreemplazable. Sin embargo, todo cambió en el momento en que nació mi hermana. Su nombre es Samantha. Se unió a nuestra familia cuando yo tenía 6 años. Entendí, incluso entonces, lo adorable que podía ser un bebé recién nacido. Mis padres adoraban a Samantha, deleitándose con cada uno de sus movimientos. Nunca imaginé que esto gradualmente comenzaría a constreñir mi corazón. Mi madre claramente comenzó a dedicar más tiempo y afecto a Samantha. Comenzó con pequeñas cosas. Cuando llegaba a casa de la escuela primaria, los refrigerios se retrasaban porque mi madre estaba ocupada con Samantha. Estas pequeñas cosas se intensificaron. Desde temprana edad, Samantha era flexible, y una vez que mi madre reconoció su talento, comenzó a llevarla a clases de ballet. Los fines de semana estaban casi consumidos por llevarla y traerla del ballet, y los planes de nuestra familia giraban en torno a sus prácticas y recitales. Incluso cuando quería ir al zoológico, me rechazaban bruscamente con, no tenemos tiempo para eso. Los viajes familiares eran similares. Los destinos elegidos siempre eran lugares que le interesaban a Samantha, y yo reprimía en silencio mis propios deseos. Para cuando estaba en la escuela secundaria, las tareas domésticas diarias se habían convertido en mi responsabilidad. Después de la escuela, limpiar, lavar la ropa y preparar la cena se convirtieron en mis tareas rutinarias, todo porque mi madre quería concentrarse en la práctica de Samantha. Esto se sentía más allá de una simple ayuda. A veces, me sentía tratada como una sirvienta. Y la parte más difícil era la presión silenciosa de mi madre. Incluso mientras estudiaba, fruncía el ceño y preguntaba, ¿todavía no has terminado de lavar la ropa? Nunca escuché las palabras, gracias por ayudar siempre con las tareas del hogar o lo estás haciendo muy bien, que tanto anhelaba. Por otro lado, Samantha siempre recibía palabras amables como, estuviste maravillosa en el escenario o realmente lo estás haciendo bien. Me sentía aislada en mi propia casa. E incluso cuando intentaba afirmar mi lugar en la familia, mi madre siempre volvía la conversación a Samantha. A medida que Samantha recibía elogios por su ballet, la apoyaba con sentimientos encontrados, pero creía en mi corazón que algún día se reconocería mi propio valor. Soñaba con el día en que pudiera vivir mi vida libremente. Para mi tercer año en la escuela secundaria, estaba decidida a no esperar nada más de mi familia. Tenía que forjar mi propia vida concentrándome en las actividades del club escolar y planeando encontrar un trabajo de medio tiempo. Comencé a crear mi propio mundo. Se sentía mucho más libre y auténtico. A lo largo de la escuela secundaria, trabajé más duro que nadie y mantuve mis calificaciones en la cima de mi clase. Como resultado, recibí una oferta de una prestigiosa universidad en el extranjero para estudiar allí como estudiante becada con una exención total de la matrícula. El único problema era cubrir mis gastos de manutención en el extranjero. Saqué este tema a relucir durante la cena después de regresar a casa de la escuela un día. Escuché de mi maestra que puedo estudiar en el extranjero como estudiante becada. La matrícula está exenta, así que si pudieran ayudarme con los gastos de manutención, dije, con el corazón lleno de esperanza. Mi madre dejó sus palillos y suspiró profundamente. Es una gran oportunidad, pero simplemente no podemos permitírnoslo, dijo. ¿Qué? Me quedé atónita por la respuesta inesperada. Mi padre continuó, Samantha va a comenzar a tomar lecciones con una maestra famosa el próximo año, y eso va a ser caro. Apoyar su sueño es nuestra principal prioridad. ¿Pero qué pasa con mi sueño? Este es el resultado de todo mi trabajo duro, argumenté desesperadamente. Mi madre me miró con una mirada un poco fría. Simplemente no tenemos el dinero para cubrir tus gastos de manutención en el extranjero. ¿Por qué pides algo imposible? Sus palabras me atravesaron como un cuchillo.
¿Realmente mi esfuerzo valía tan poco en comparación con el sueño de mi hermana? Al no poder obtener el apoyo de mis padres, tuve que renunciar a la idea de estudiar en el extranjero. En cambio, decidí asistir a una universidad local. ¿Por qué tengo que ser la única que se sacrifica?, me repetía una y otra vez. Cada vez, sentimientos de frustración y soledad brotaban dentro de mí. Aún así, tenía que seguir adelante, decidida a forjar una vida en mis propios términos. Elegí un nuevo camino. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de graduarme de la escuela secundaria, llegó una noticia repentina: mi abuelo había fallecido debido a una enfermedad. Desde temprana edad, mi abuelo siempre me había mostrado un cariño particular. Cuando me enteré de su muerte, una tristeza indescriptible llenó mi corazón. Su presencia había sido significativa en mi vida, y recuerdo vívidamente las vacaciones de verano que pasamos juntos y la seriedad con la que escuchaba mis planes para estudios adicionales. Sentí como si se hubiera abierto un enorme agujero en mi corazón. Mientras lloraba a mi abuelo, me gradué de la escuela secundaria y comencé a asistir a una universidad local. Como estudiante universitaria, hacía malabarismos con las clases y las tareas mientras trabajaba como tutora y en un bar por las noches. Me impulsaba el deseo de financiar mis propios estudios en el extranjero algún día. Mientras me acostumbraba a equilibrar mis estudios y mi trabajo de medio tiempo, me encontré limpiando la habitación de mi madre, como de costumbre. Allí, descubrí un sobre viejo. Estaba dirigido a mí. Al revisar casualmente su contenido, encontré una carta de mi abuelo. Decía que me había dejado una herencia sustancial para mis gastos de estudios en el extranjero. Las lágrimas brotaron de mis ojos al enterarme de este hecho. Fue un momento mezclado con la alegría del apoyo de mi abuelo y la ira hacia mis padres, que lo habían mantenido oculto. ¿Por qué deberían mis sueños verse truncados por las decisiones familiares? ¿Es aceptable pisotear las intenciones de mi abuelo? Estas preguntas corrían por mi mente. Le pregunté a mi madre sobre la carta de mi abuelo. Su rostro cambió de color inmediatamente. Tratando de mantener la compostura, dijo: planeaba dártela, pero de alguna manera lo olvidé, alineando una excusa común que me oprimió el corazón. ¿Pero por qué no me la diste inmediatamente? Si hubiera leído la carta, no habría tenido que renunciar a estudiar en el extranjero. Mientras la presionaba, mi madre se encogió de hombros ligeramente y dijo: lo siento. Estaba demasiado ocupada con Samantha en ese momento y lo olvidé. Su disculpa poco sincera solo aumentó mi confusión. ¿Hemos terminado aquí? Como para protegerse, mi madre intentó terminar la conversación. Después de hablar con mi madre, seguí albergando sentimientos encontrados. Cuando pregunté sobre la carta y la herencia, las respuestas vagas de mi madre regresaron. El conflicto entre no poder creer sus palabras sobre el olvido y dudar en presionar demasiado se arremolinaba dentro de mí. A pesar de estas emociones, continué mis días dedicada a hacer realidad mis sueños de estudiar en el extranjero, concentrándome en mis estudios y en mi trabajo de medio tiempo. Tan pronto como terminaban mis clases universitarias, me dirigía al bar donde trabajaba como camarera. Inicialmente, incluso tomar pedidos de bebidas era un desafío, pero gradualmente perfeccioné mis habilidades para preparar cócteles y encontré el espacio para disfrutar de conversaciones con los clientes. Había clientes habituales que comenzaron a pedirme directamente sus cócteles únicos, lo que me dio una gran sensación de logro. Una noche, un cliente habitual que siempre se sentaba en el mismo asiento de la barra habló. «Trabajas muy seriamente. Cuando vengo a este bar, siempre termino queriendo hablar contigo». Sus palabras llevaron calidez a mi corazón cansado. Mientras lo escuchaba, resultó que era el presidente de un hotel de primer nivel. Estaba muy interesado en cómo comencé este trabajo y qué aspiraba para el futuro. Un poco nerviosa, compartí mis sueños. En realidad, me gustaría estudiar hotelería y cultura en el extranjero algún día. Es por eso que estoy ahorrando dinero mientras continúo mis estudios. Escuchó en silencio mi sincera explicación, luego sonrió y dijo: tu actitud es admirable. ¿Te gustaría venir a ver nuestro hotel? Fue una oferta sorprendente. Nunca había imaginado que trabajar diligentemente en un bar podría llevar a una oportunidad directamente relacionada con mis sueños. Un poco desconcertada, acepté agradecida su oferta. Unos días después, guiada por él, visité el hotel de primer nivel, que superó con creces mi imaginación con su elegante interior y su servicio meticuloso.
Estaba abrumada pero profundamente conmovida. Durante el recorrido, me dijo, la experiencia aquí definitivamente te será útil para tu futuro. ¿Te gustaría trabajar aquí? Me sorprendieron sus palabras. Llena de gratitud por esta oportunidad inesperada, sentí una oleada de emoción ante la perspectiva de crecer en este lugar. Gracias. Me gustaría aprovechar esta oportunidad, dije, y decidí en el acto aceptar el trabajo. A partir de entonces, mi vida cambió significativamente. Mis días comenzaron a girar en torno a las clases universitarias durante el día y al trabajo en el hotel por la noche. El trabajo en el hotel fue más duro de lo que esperaba, con mucho que aprender, pero a medida que me comprometía sinceramente con cada tarea, absorbía nuevos conocimientos y habilidades. Con el apoyo de colegas y superiores, gradualmente me gané su confianza. De esta manera, di mis primeros pasos para forjar una vida en mis propios términos. Después de graduarme de la universidad, comencé a trabajar a tiempo completo en el hotel, utilizando mis habilidades de coctelería y atención al cliente aprendidas durante mis días de estudiante y dominando gradualmente nuevas tareas. A través de las desafiantes experiencias en el hotel, me sentí crecer poco a poco. Después de conseguir un trabajo en el hotel, me mudé de la casa de mi familia y comencé a vivir sola. Si bien sentí la tristeza de dejar el hogar familiar, también estaba emocionada con la anticipación de la independencia. Mi pequeño pero limpio apartamento simbolizaba la libertad y el desafío. 2 años después de mi trabajo en el hotel, mi hermana se graduó con éxito de la escuela secundaria y fue aceptada en la escuela vocacional que tanto había anhelado. Cuando escuché la noticia, me sentí verdaderamente feliz por ella y orgullosa de sus esfuerzos. Un día, recibí una llamada de la hermana de mi madre. Por cierto, ¿sabías que Samantha va a estudiar en el extranjero para unirse a una compañía de ballet? Parece que fue caro, pero deben haber ahorrado adecuadamente. Ahorros para estudiar en el extranjero. Mientras respondía con curiosidad, mi tía continuó con indiferencia, bueno, es una suma considerable, ¿no? Y también lograron enviarte a la universidad. Impresionante, ¿no? Sintiéndome incómoda con sus palabras, decidí confirmarlo con mi madre. Mamá, ¿es cierto que Samantha está estudiando en el extranjero? ¿Cómo manejaste los gastos? La expresión de mi madre se endureció por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura y respondió, lo pagamos con el dinero que habíamos ahorrado para ella. ¿Hay algún problema? En ese momento, no pude ocultar mi confusión. Recuerdo vívidamente cuando expresé mi deseo de estudiar en el extranjero, mi madre había afirmado firmemente, no tenemos ese tipo de dinero. En ese momento, no tuve más remedio que renunciar a mi sueño. Sin embargo, había dinero ahorrado para mi hermana. Sabiendo este hecho, sentí una opresión en el pecho. ¿Por qué nos tratan de manera tan diferente? Cada vez que sentía que mi hermana era más valorada, resurgían recuerdos de la infancia, a mí me negaban las cosas que anhelaba, mientras que ella las conseguía fácilmente como si fuera natural. Las emociones que habían estado hirviendo a fuego lento en mi corazón durante mucho tiempo resurgieron. ¿Hay algún problema? La pregunta casual de mi madre parecía no dejar lugar a imaginar el impacto que sentí. Por eso dolía aún más. Yo también quería ser valorada. No podía negar ese sentimiento dentro de mí. A partir de ese día, comencé a distanciarme de mis padres. El trabajo en el hotel se convirtió en un refugio para mí, y me encontré inmersa en él. En medio de los días ocupados, estaba tratando de recuperarme. Incluso cuando regresaba a casa cansada, la sensación de logro del trabajo comenzó a apoyarme poco a poco. Un día, mis padres de repente me llamaron a casa para hablar, y había un aire ominoso al respecto. Con una sensación de temor, me dirigí a la casa de mis padres. En medio de varios pensamientos ansiosos, no estaba preparada para lo que me esperaba. Al entrar en la casa, mi padre parecía inusualmente apagado. Cuando pregunté, ¿qué pasa?, mi madre abrió la boca con una mirada perpleja. En realidad, tu padre fue engañado por un amigo y perdió mucho dinero. Sorprendida, pero tratando de comprender la situación, pregunté, ¿de cuánto estamos hablando? Manteniendo la compostura, presioné para obtener detalles, y mi madre respondió en voz baja, alrededor de $40,000. Era dinero que habíamos pedido prestado. ¿$40,000? ¿Cómo lo van a devolver? Por eso tenemos un favor que pedirte.
¿Podrías prestarnos algo de dinero, solo por un tiempo? Confundida por la propuesta inesperada, pero al ver la expresión seria de mi madre, me quedé sin palabras. Sin embargo, incapaz de abandonar a mi familia, finalmente acepté proporcionar fondos temporalmente mediante la creación de una nueva cuenta. Está bien, pero asegúrense de devolver el dinero una vez que las cosas se calmen. Gracias. Realmente nos ayudas mucho, dijo mi madre con lágrimas en los ojos. Mi padre también se disculpó con una mirada de arrepentimiento. Sin embargo, la inquietud que persistía en el aire no se disipó por completo. Meses después, en acción de gracias, regresé a casa después de una larga ausencia, envuelta en olores nostálgicos. Al abrir la puerta, el sabroso aroma del pavo asado flotaba desde atrás. En la sala de estar, mis padres estaban sentados en el sofá y Samantha, que había regresado a casa temporalmente de sus estudios en el extranjero, también estaba allí. Junto a ella estaba sentado su novio. Me sorprendí un poco y sentí una punzada de cansancio en mi interior. Samantha se reía y hablaba alegremente con él, y mi padre comenzó a hablar con alegría mientras los miraba. Mira, ¿no es guapo el novio de Samantha? Además, trabaja en esa empresa de primer nivel, dijo. Mi madre también asintió con orgullo, jactándose inconscientemente del novio de Samantha. Cada palabra me apretaba el pecho y mi mirada se desvió. Mamá, mencionaste recientemente que estudiar en el extranjero era caro para Samantha. ¿Qué pasó con eso?, pregunté con cautela. Mi madre respondió rápidamente, bueno, mejoró sus calificaciones, así que le di un poco más de dinero. Pero su novio ayuda mucho, así que debería estar bien. Sus padres quieren mucho a Samantha y también la apoyan. Los padres del novio de Samantha eran ricos y conocidos localmente. Su familia era dueña de una gran propiedad conocida por albergar fastuosas fiestas cada año. Su padre era el director ejecutivo de una empresa conocida y su madre era una figura socialmente influyente. Cuando Samantha comenzó a salir con él, me sorprendió el estatus y la riqueza de su familia. La conversación continuó con historias sobre Samantha y su novio. Inicialmente, escuché con una sonrisa, pero gradualmente me cansé a medida que las jactancias sobre sus logros y sorpresas románticas continuaban sin fin. Asentí con la cabeza mientras suspiraba interiormente. Incluso durante este precioso tiempo en familia, la atención se centraba únicamente en ella y su novio. Traté de cambiar de tema, pero Samantha no me prestó atención y terminé escuchando en silencio. Unos días después de Acción de Gracias, fui al supermercado local a comprar algunos comestibles. Mientras caminaba por la tienda, de repente escuché que me llamaban por mi nombre desde atrás. Al darme la vuelta, la tía Dorothy estaba allí con una sonrisa. «Oh, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo has estado?» «Tía Dorothy. Ha pasado mucho tiempo». «Estoy bien, y tú no has cambiado nada». «Gracias». «Por cierto, ¿has oído hablar de la fiesta de compromiso de Samantha?» «¿Una fiesta de compromiso?» Sorprendida, escuché mientras mi tía continuaba alegremente. «Sí, la están planeando para la próxima primavera en Hawái». ¿En Hawái? Suena increíblemente lujoso. Sí, también están invitando a su familia, así que será un pequeño viaje. Vas a ir, ¿verdad? Desconcertada por la repentina noticia, apreté mi cesta de la compra. No, todavía no he oído nada. ¿Cómo se gestionarán los gastos de la fiesta? No tienes que preocuparte por eso. Papá le dejó a Samantha una herencia, que se usará para eso. ¿Una herencia? Jadeé ante la inesperada revelación. Mientras reprimía el impulso de confrontar más a fondo, respondí ambiguamente, sí. Pero sentí una confusión dentro de mí, creyendo que mis propios esfuerzos tenían límites. Contraté a un detective para que investigara, y se reveló que mis padres estaban usando los fondos para estudiar en el extranjero que me dejó mi abuelo para la fiesta de compromiso de Samantha en Hawái sin mi conocimiento. Además, el lujoso plan ascendía a más de $40,000. Sentí que había algo más allá de mi imaginación escondido en los planes de mis padres, y esta comprensión provocó una ira decisiva. Todos los sentimientos de alienación, injusticia y falta de amor que había sentido durante mucho tiempo explotaron repentinamente. Una noche, aprovechando que mis padres estaban fuera, fui a la casa de mi familia e inicié sesión en la computadora de mi madre.
lo que encontré fue más increíble de lo que había anticipado. La información que me habían ocultado ahora aparecía a mi vista, una por una, haciendo que mi pecho se oprimiera. Varios detalles de la reserva estaban registrados allí. Con cuidado y con intensa emoción, revisé los detalles del viaje reservado para la fiesta de compromiso de Samantha. Un lujoso plan de vacaciones en Hawái que costaba más de $40,000 estaba cuidadosamente organizado. Inicialmente, la cantidad no me pareció grave, pero mientras estaba sentada allí, cada sentimiento de injusticia que había sentido se alineó ante mis ojos. Cancelé todas las reservas excepto los costos del viaje. No se trataba de recuperar la gran suma de dinero, sino que se pretendía como una represalia contra mis padres. Mi calma inicial había desaparecido por completo. Procedí, impulsada por la emoción. Después de confirmar las cancelaciones, salí silenciosamente de la casa. En el auto, de regreso a casa, decidí cortar los lazos con mis padres. Sentí que no tenía sentido continuar esta relación por más tiempo. Según lo planeado, mis padres y mi hermana fueron a Hawái, pero a su llegada, se enteraron de que todas las reservas para el hotel y la fiesta de compromiso habían sido canceladas. Mis padres estaban conmocionados y no podían entender lo que había sucedido, intentando contactarme de inmediato. Sin embargo, ya había bloqueado sus contactos y no podían llegarme llamadas ni mensajes. La situación se deterioró rápidamente, pero acepté mi decisión en silencio, sin remordimientos. En última instancia, mi hermana y su novio, junto con sus padres, tuvieron que explicar la situación y asumir los costos. Más tarde, me enteré por mi tía que Samantha había publicado con jactancia sobre su fiesta de compromiso en las redes sociales, lo que me partió el corazón. No podía soportar que pareciera no ser un problema para ella en absoluto. Incapaz de reprimir la confusión en mi corazón, decidí consultar a un abogado. Cuando le pedí al abogado que investigara, se reveló un hecho impactante: los gastos de estudios en el extranjero de Samantha también habían sido financiados por la herencia de mi abuelo sin mi conocimiento. La herencia de mi abuelo se había utilizado continuamente únicamente para Samantha. Incapaz de contener mi frustración e ira, decidí demandar para la devolución de la herencia. En ese momento, mis padres acababan de regresar de la fiesta de compromiso en Hawái. Sin tiempo para disfrutar de su agradable viaje, quedaron desconcertados por los documentos del abogado que habían llegado a la casa. ¿Qué significa esto? Mi padre, sosteniendo los papeles, miró a mi madre confundido. Al enterarse de que estaba exigiendo formalmente la devolución de la herencia a través de un abogado, mis padres parecieron darse cuenta de la gravedad del asunto por primera vez. Sin embargo, mi determinación se mantuvo firme. Para corregir años de injusticia, decidí luchar. Luego di un paso más y llamé directamente al novio de Samantha. Le conté al novio de Samantha que mis padres me habían pedido dinero prestado y que habían usado el dinero que mi abuelo había dejado para mis estudios en el extranjero para su fiesta de compromiso. Al principio, se negó a creerlo, diciendo: «Eso no puede ser cierto». Sin embargo, le expliqué con calma los hechos y le envié correos electrónicos como prueba. Después de un momento de silencio, exhaló suavemente y murmuró: «Samantha nunca me mencionó nada de esto». Finalmente, esta información también llegó a sus padres. Como resultado, mi hermana y mis padres perdieron por completo su credibilidad y el compromiso de Samantha se rompió. Samantha había logrado cubrir sus gastos de estudios con el apoyo de los padres de su novio, pero también perdió ese apoyo. En última instancia, no pudo continuar sus estudios y sus sueños se hicieron añicos. Samantha me culpó repetidamente, difamándome en las redes sociales. La narrativa se distorsionó para que pareciera que toda la culpa era mía. Después de ver las publicaciones de Samantha en las redes sociales, mi tía se puso en contacto conmigo y decidí contarle todo lo que había sucedido. Mi tía se sorprendió, pero me creyó y se disculpó en nombre de mi madre por el trato que me había dado a lo largo de los años. Incluso después de recibir la disculpa de mi tía, no pude perdonar a mi madre. La ira por su traición no disminuyó y mis sentimientos no se aliviaron. También me sentí igualmente distante de mi hermana y mi padre. Reflexionando sobre todo, me di cuenta de que había sido la única sacrificada mientras ellos vivían a su conveniencia. Sentí que la confianza y el afecto como familia nunca podrían restaurarse. En la demanda, gané, y el dinero que mi abuelo me había dejado me fue devuelto por completo.
Las malas acciones de mis padres y del lado de Samantha quedaron expuestas, y el juez reconoció mis reclamos. Fue una larga batalla, pero me sentí aliviada de que la herencia de mi abuelo se hubiera restaurado a su forma legítima. Aunque mi relación con mis padres se rompió irreparablemente, no me arrepentí. Había corregido la injusticia y protegido mis derechos. Estoy segura de que mi abuelo estaría satisfecho con el resultado. Corté los lazos con mis padres y decidí abrir mi propio bar con el dinero que me dejó mi abuelo. Lista para cambiar completamente mi estilo de vida, invertí toda mi energía en construir todo desde cero, sin mirar atrás. El menú de mi bar presentaba cócteles originales que creé, y sus nuevos sabores comenzaron a difundirse de boca en boca. Gradualmente, la reputación creció y muchos clientes comenzaron a visitar mi bar. En poco tiempo, mi bar alcanzó el éxito y sentí una firme confianza en su logro. A través de mi tía, mi madre intentó varias veces ponerse en contacto conmigo, disculpándose por el pasado e intentando reconstruir nuestra relación. Sin embargo, ignoré todos sus intentos. No importaba lo que dijera ahora, ya no quería tener ninguna relación con ella, y sus intentos solo me alejaban más. No quería cargar con el peso del pasado y me concentré por completo en vivir el presente. Una noche, mi bar estaba lleno de clientes. Al otro lado de la barra, vi una escena de todos sonriendo y disfrutando de sus conversaciones, conmigo en el centro. Fue un momento en que el éxito que había logrado y los esfuerzos que había hecho para llegar hasta aquí dieron sus frutos. Algún día, cuando el trabajo se calme, planeo ir a estudiar al extranjero, cumpliendo el sueño que alguna vez tuve. Liberada de mi familia, he forjado mi vida con mis propios esfuerzos. Me sentí verdaderamente feliz. Las luces del bar iluminaban suavemente el interior, y sonreí para mis adentros en silencio.